Dicen que la selva amazónica esconde secretos tan profundos como sus ríos oscuros. Algunos afirman que al caer la noche, se escuchan susurros que no pertenecen a este mundo. ¿Podría ser cierto? ¿Podría un lugar tan vasto contener más que simples leyendas? En el corazón de Sudamérica se extiende un reino tan antiguo y vasto que parece estar vivo: el Amazonas. Un lugar donde la vida y la muerte se entrelazan con un susurro constante, donde cada paso puede ser un portal a lo desconocido. A lo largo de la historia, exploradores y locales han relatado encuentros tan extraños que desafían toda explicación. Historias de luces que flotan sobre las aguas, de criaturas que se ocultan tras las sombras, de tribus que parecen haber surgido de las leyendas mismas. Son relatos que transforman el Amazonas en un escenario donde la lógica y la fantasía se encuentran y a veces se confunden. El Amazonas no es solo un océano verde de vida, es un misterio en sí mismo. Muchos aseguran haber sentido presencias invisibles, haber escuchado susurros que los guiaban más y más adentro, hasta el punto de no saber si lo que veían era real o producto de su propia mente. Algunos no volvieron jamás para contarlo, y sus desapariciones alimentan aún más las historias que aún hoy se susurran entre las hojas. ¿Son estas historias puros delirios? ¿O es posible que el Amazonas sea un umbral hacia lo sobrenatural? La realidad es que, dentro de este lugar, se esconden muchos de los misterios más grandes del mundo. Permíteme unos minutos de tu tiempo y te voy a llevar a conocer los encuentros más extraños y perturbadores que se han registrado en el Amazonas. Antes de continuar, asegúrate de dejar un like al video y suscribirte al canal. De esta manera, no te convertirás en una víctima más del terror amazónico. En las profundidades del Amazonas, las leyendas no son solo relatos para asustar a los curiosos. Son susurros que resuenan en la memoria de las tribus y en el eco de las hojas que nunca dejan de moverse. Historias que, para muchos, son tan reales como los ríos que cortan la selva y tan antiguas como la propia tierra. Entre estas leyendas, destaca la del Yakumama, la madre de las aguas. Se dice que esta criatura gigantesca, mitad serpiente y mitad espíritu, habita en las zonas más profundas de los ríos. Los pueblos indígenas la temen y la respetan. Dicen que puede tragarse embarcaciones enteras sin dejar rastro y que su silbido es capaz de paralizar el corazón más valiente. Los testimonios de pescadores que aseguran haberla visto son tan intensos como inquietantes. Cuentan cómo la superficie del agua se rompe en un remolino oscuro y cómo una sombra gigantesca se desliza bajo las canoas antes de desaparecer sin dejar más que el silencio. Otra leyenda poderosa es la del Curupira, el espíritu guardián de la selva. Su figura es inconfundible, un ser pequeño, con pies que miran hacia atrás, capaz de confundir a cualquier intruso. Según los ancianos, el Curupira cuida cada árbol y cada criatura y castiga a quienes dañan la selva sin respeto. Muchos exploradores han relatado sentirse observados, siguiendo huellas en la tierra solo para darse cuenta de que las huellas iban en la dirección equivocada, llevándolos cada vez más lejos de la seguridad. Dicen que escuchar sus risas en la noche es el preludio de un viaje sin regreso. Pero estas historias no son solo fantasía para los que viven aquí. Los encuentros con lo inexplicable están tan entrelazados con la vida diaria que resulta difícil separarlos de la realidad. En 1983, un grupo de investigadores que exploraba la cuenca del río Javari reportó haber sentido la presencia de una fuerza invisible. Las brújulas giraron sin control, los equipos electrónicos dejaron de funcionar y, en la noche,
escucharon voces en un idioma que ninguno reconoció. Cuando regresaron a la civilización, sus relatos fueron ridiculizados, pero los rostros de los exploradores contaban una historia diferente, la de un miedo auténtico, tan real como la humedad que empapa cada poro en el Amazonas. Los relatos de tribus aisladas también son una ventana a lo imposible. La tribu Matsés, conocida por su profundo conocimiento de la medicina de la selva, cuenta con historias de seres luminosos que caminan entre los árboles. Los ancianos aseguran que son los espíritus de los antepasados, guardianes que vigilan a los vivos y guían a las almas perdidas. Son visiones místicas o encuentros con algo que nuestra ciencia aún no puede explicar. Uno de los encuentros más inquietantes fue narrado por un explorador noruego que en 1977 afirmó haber encontrado un asentamiento de una tribu que nunca antes había sido documentada. Sus cuerpos estaban pintados con pigmentos brillantes, sus ojos parecían reflejar una sabiduría ancestral y sus palabras, aunque incomprensibles, llevaban una cadencia casi hipnótica. La tribu desapareció sin dejar rastro cuando el explorador regresó con un equipo de filmación meses después. Hasta hoy, nadie ha podido encontrarlos de nuevo. Estas historias se entrelazan con la propia geografía del Amazonas. Las aguas del Río Negro, teñidas de un color profundo e impenetrable, son un escenario perfecto para alimentar los mitos. Bajo su superficie, dicen, descansan ciudades sumergidas y espíritus que nunca encontraron la paz. Incluso algunos arqueólogos que han explorado las profundidades aseguran que la densidad del agua parece envolver a los buceadores, como si una fuerza los retuviera, obligándolos a retroceder. Pero los encuentros más extraños no siempre provienen de la tradición indígena. Los primeros colonizadores españoles relataron visiones tan perturbadoras que incluso sus diarios parecen fragmentos de un cuento de terror. Hablaron de mujeres con cabellos como serpientes y de luces azules que flotaban sobre el agua. Para ellos, la selva no era solo un lugar desconocido. Era una frontera entre este mundo y otro. Uno donde las reglas de la razón no se aplican. Las leyendas continúan evolucionando, como la de los hombres jaguar. Según algunos cazadores, hay seres humanos que pueden transformarse en jaguares a voluntad y que merodean por la selva durante las noches más oscuras. Se dice que sus ojos brillan con un resplandor sobrenatural y que su rugido es un canto fúnebre que anuncia la muerte. Muchos cazadores aseguran haber visto a estos hombres felinos, y aunque no existen pruebas concretas, el miedo persiste. ¿Podría tratarse de algún rito ancestral o de algo más allá de nuestra comprensión? A medida que nos adentramos más en la selva, las historias se vuelven más intensas, más difíciles de ignorar. Los investigadores modernos, equipados con la mejor tecnología, han regresado con relatos que parecen sacados de las mismas leyendas que buscaban desmentir. Cámaras que captan figuras humanoides que desaparecen en un parpadeo, grabaciones de sonidos que no corresponden a ningún animal conocido. Todo esto se suma a un coro de misterio que parece envolver cada rincón de este vasto reino. Lo que hace único al Amazonas es que aquí las leyendas no son solo viejas historias, son parte de la vida diaria. Para quienes han crecido escuchándolas, no hay duda de que estas fuerzas existen. Y para los forasteros, cada paso en la selva puede ser un paso hacia un encuentro que cambiará para siempre lo que creen posible. Algunos científicos, fascinados por la persistencia de estos relatos, han intentado buscar explicaciones racionales. Hablan de alucinaciones provocadas por la inhalación de hongos y esporas presentes en la selva,
o por el efecto de la privación sensorial que genera el entorno denso y sofocante. Sin embargo, estas explicaciones apenas rozan la superficie de un fenómeno mucho más profundo. Porque, aunque la ciencia busque respuestas, las historias siguen ahí, desafiantes y poderosas. Los relatos de luces misteriosas, conocidas como fuegos fatuos, son frecuentes en las noches más oscuras. Muchos creen que estas luces son manifestaciones de las almas de los muertos o de espíritus que vagan sin descanso. Los cazadores dicen que estas luces los atraen, hipnotizándolos hasta llevarlos a pantanos traicioneros. Algunos nunca han regresado. Otros, al volver, llevan consigo una mirada distante, como si hubieran dejado algo de sí mismos en la espesura. La noche en la selva tiene un sonido único, un murmullo constante que parece susurrar antiguos secretos. Muchos aseguran que es el Amazonas hablando en su propio idioma, uno que solo pueden entender aquellos que escuchan con el corazón abierto. Las leyendas dicen que si uno se detiene en la oscuridad absoluta y deja que la selva lo envuelva, puede escuchar los lamentos de los espíritus y las voces de los ancestros. En 1995, un grupo de biólogos que estudiaba especies nocturnas en un remoto afluente del Amazonas relató una experiencia que jamás pudieron olvidar. Una noche, mientras documentaban sonidos de murciélagos, escucharon un canto suave y melancólico que parecía surgir del aire mismo. Al principio pensaron que era un eco o el viento jugando con sus oídos, pero el canto se convirtió en una voz clara y dulce que recitaba palabras en un idioma desconocido. La grabación existe, pero los expertos no han logrado descifrar su origen. Para los biólogos, fue un recordatorio de que en el Amazonas, incluso la ciencia más precisa tiene límites. Hay quienes aseguran que estos encuentros no son solo sucesos aislados, sino señales de algo más grande. Algunos chamanes de la región afirman que la selva es un ser vivo, consciente y protector. Según ellos, cuando alguien profana su espíritu, la selva responde, mostrando visiones que confunden y pruebas que no todos sobreviven. Estas pruebas pueden ser tan sutiles como un susurro en la oscuridad, o tan directas como un encuentro con lo imposible. Entre los encuentros más perturbadores se encuentra el de un grupo de mineros ilegales que en 2003 desapareció sin rastro en un tramo del río Purús. Los lugareños cuentan que esa noche el río parecía brillar con un fulgor azul, como si la luna misma hubiera bajado a bañarse en sus aguas. Desde entonces, nadie se atreve a navegar ese tramo después del atardecer. Los pocos que lo han intentado aseguran haber visto figuras en la orilla, inmóviles y silenciosas, observándolos con ojos que parecen brillar desde dentro. Las leyendas de mujeres encantadas también abundan en el Amazonas. Se habla de la Encantada, una mujer de cabello negro como la noche y ojos tan profundos como el río mismo. Aparece a los viajeros solitarios, atrayéndolos con su canto y su belleza. Quienes la han seguido cuentan que terminan perdidos, caminando en círculos sin poder escapar, como si la selva se cerrara a su alrededor para no dejarlos ir jamás. En la frontera entre lo real y lo onírico, también existen relatos de puertas invisibles, portales a otro mundo. Chamanes y ancianos aseguran que hay lugares en la selva donde la realidad se rompe, como grietas entre dimensiones. Algunos exploradores han sentido cambios súbitos en la temperatura, zonas donde la niebla es tan densa que apenas pueden ver sus manos y donde el tiempo parece detenerse. No existen mapas para estos lugares. Aparecen solo cuando la selva así lo decide. El misterio del Amazonas es tan profundo
que incluso los animales parecen formar parte de él. Se han reportado encuentros con delfines rosados que, según la tradición, pueden transformarse en humanos durante la noche. Se dice que estos delfines, conocidos como botos, visitan a las mujeres en los pueblos, dejando tras de sí hijos con una mirada extraña, como si en sus ojos viviera algo más que carne y sangre. En los últimos años, las historias se han vuelto aún más inquietantes. Con la llegada de la tecnología, han aparecido grabaciones que desafían toda explicación. Imágenes borrosas de figuras blancas cruzando ríos en la niebla. Sonidos inexplicables que se graban en la profundidad de la selva y que, al ser analizados, no corresponden a ningún animal conocido. Incluso algunos drones que han sobrevolado la selva han desaparecido sin razón aparente, como si la selva no permitiera que la observen desde el aire. Y sin embargo, más allá del miedo, hay una belleza hipnótica en estos relatos. Hablan de un mundo que no se deja domesticar, de un territorio que desafía las leyes de la ciencia y la comprensión. Cada encuentro, cada historia, es una invitación a mirar más allá de lo evidente, a aceptar que quizás no todo puede explicarse. El Amazonas, con su manto de verde infinito, sigue siendo un misterio, uno que crece con cada historia susurrada y con cada encuentro que desafía nuestra razón. Porque aquí, en este reino de sombras y luces, cada paso es una pregunta sin respuesta y cada susurro es una promesa de algo que nunca podremos entender del todo. Si hay algo que define al Amazonas, es la sensación de que todo lo que conocemos está a punto de desvanecerse en la niebla. Entre sus sombras, no solo habitan leyendas y espíritus, sino también criaturas que parecen surgir de un mundo ajeno a la lógica. La selva está viva y en sus rincones más oscuros esconde seres que desafían la ciencia. Uno de los más conocidos es el Mapinguari, una bestia legendaria que, según las crónicas indígenas y los relatos de algunos exploradores, es un gigante cubierto de pelo rojo, con una boca en el vientre y garras tan afiladas como cuchillas. Se dice que su hedor es tan intenso que puede desorientar a cualquier animal o persona, y que su fuerza es suficiente para derribar árboles enteros. Aunque los biólogos atribuyen estos relatos a confusiones con osos o tapires, las historias persisten, alimentadas por testimonios de quienes aseguran haber visto sus huellas en el lodo fresco. Otra criatura que fascina y aterroriza es el encantado, un delfín rosado que, según las leyendas, puede transformarse en un hombre atractivo durante las noches de luna llena. Vestido de blanco y con un sombrero para ocultar su respiradero de delfín, este ser hipnotiza a las mujeres, llevándolas a danzar con él hasta el amanecer. Las historias cuentan que las mujeres que caen bajo su hechizo regresan con una mirada perdida y a veces con un hijo que parece llevar en los ojos el misterio de las aguas. Los ríos del Amazonas también son el hogar de seres que parecen surgir de las pesadillas. El boitatá, una serpiente de fuego que vaga por las noches, es temida por los pescadores que aseguran haberla visto deslizándose sobre las aguas como una antorcha viviente. Según la leyenda, protege la selva de aquellos que la dañan, pero castiga sin piedad a quienes la profanan. Algunos creen que es el espíritu de un guardián antiguo, una fuerza que arde con la furia de la naturaleza misma. No menos inquietante es la leyenda del hombre mono, una criatura de grandes dimensiones, con brazos largos y pelaje oscuro, que deambula en las sombras como un espíritu primitivo. Algunos científicos modernos sugieren que estas historias pueden estar relacionadas con avistamientos de primates desconocidos, quizás especies aún no catalogadas. Sin embargo, para las tribus, el hombre mono no es un animal más.
sino una presencia que desafía las reglas de la naturaleza, un recordatorio de que en la selva guarda secretos que solo ella puede revelar. Pero no todas las criaturas del Amazonas son tan temidas. Algunas, como los chuyachaquis, son vistas como traviesos guardianes del bosque. Se dice que estos pequeños seres tienen el poder de transformarse en cualquier animal o persona que deseen. Su truco favorito es imitar a amigos o familiares de los viajeros, conduciéndolos cada vez más profundo en la selva hasta que ya no pueden encontrar el camino de regreso. Para muchos, perderse en el Amazonas no es solo cuestión de brújulas o mapas. Es caer en la trampa de estas criaturas juguetonas. A medida que la ciencia avanza y los satélites cartografían cada rincón de la selva, uno pensaría que estos mitos perderían su fuerza. Pero no es así. Incluso los biólogos más escépticos confiesan sentir algo diferente en el aire cuando se internan en las zonas más remotas. Un silencio pesado, una vibración en la tierra que parece advertirles que aquí la lógica se retuerce como las lianas en los árboles. Pero la fascinación por estas criaturas no se limita a las historias de las tribus. A lo largo de los años, exploradores, científicos y viajeros se han encontrado con huellas, sonidos y visiones que parecen confirmar la existencia de algo más allá de lo ordinario. Algunos biólogos cuentan cómo, durante expediciones en áreas remotas, han encontrado huellas gigantes en el barro, tan profundas que solo algo de gran peso podría haberlas dejado. Estas huellas, a menudo acompañadas de un silencio repentino en el bosque, hacen que incluso los más escépticos se detengan a reflexionar. Hay relatos de criaturas que nunca han sido vistas directamente, pero que todos en la selva parecen conocer. Se habla de aves enormes, del tamaño de pequeños aviones que cruzan el cielo en silencio durante las noches sin luna. Cuentan que sus alas son tan anchas que bloquean la luz de la luna y que su canto, un lamento largo y melancólico, hiela la sangre de quien lo escucha. Para algunos, son simples aves desconocidas. Para otros, son los mensajeros de algo que mora en las estrellas y que solo desciende para vigilar a quienes se aventuran demasiado lejos. Las criaturas acuáticas también tienen un lugar especial en la mitología amazónica. Hay historias de peces que brillan en la oscuridad, no con un simple reflejo, sino con un resplandor interno que parece casi mágico. Algunos investigadores han relacionado esto con bioluminiscencia, pero las historias locales hablan de peces guardianes, seres que solo permiten el paso a quienes muestran respeto por el agua. Dicen que cuando alguien pesca sin permiso o con avaricia, estos peces aparecen, rodean la canoa y la hunden sin dejar rastro. Los árboles del Amazonas no son solo vegetación, son el hogar de seres que parecen formar parte de su espíritu. Muchos relatan encuentros con criaturas humanoides cubiertas de musgo, como si fueran parte del bosque mismo. Estas figuras aparecen y desaparecen sin aviso, observando en silencio. Para algunos son protectores, para otros, manifestaciones de la selva que recuerdan que cada hoja y cada raíz tiene su guardián. Incluso en la ciencia moderna, estas historias encuentran un eco extraño. Algunos investigadores han encontrado patrones en los sonidos del bosque que no corresponden a ninguna especie conocida. Grabaciones nocturnas en lugares aislados han registrado frecuencias bajas, pulsos rítmicos que se repiten como un canto ancestral. Aunque muchos lo atribuyen a fenómenos naturales, otros creen que son mensajes, quizás un idioma que aún no hemos aprendido a descifrar. No podemos olvidar las historias de los viajeros que, al adentrarse demasiado en la selva, aseguran haber sentido algo que los seguía. Una presencia constante,
invisible pero innegable. Hay quienes hablan de sombras que se mueven en el rabillo del ojo, de pasos que suenan donde no hay nadie y de una sensación de que, en el Amazonas, nunca estás realmente solo. Para muchos, este es el mayor misterio. La certeza de que la selva no solo está viva, sino que tiene conciencia. Los más antiguos entre los chamanes creen que estas criaturas son los ecos de un pasado más allá de la memoria. Espíritus antiguos que asumieron formas de animales y guardianes que nunca abandonaron la selva. Según ellos, estas presencias son el equilibrio mismo, la fuerza que mantiene viva a la selva y la protege de quienes buscan dominarla. Quizá por eso, quienes han sentido su mirada aseguran que no es de amenaza, sino de advertencia. A lo largo de los siglos, la obsesión por descubrir estas criaturas ha llevado a expediciones que terminan en silencio, barcos que desaparecen en la niebla sin dejar rastro, grupos de exploradores que se pierden sin explicación y huellas encontradas en playas solitarias, tan grandes que parecen imposibles. Cada uno de estos relatos, aunque lleno de misterio, alimenta la sensación de que el Amazonas no es solo un lugar en el mapa, sino un mundo aparte, con sus propias reglas y sus propios habitantes. Y en medio de toda esta incertidumbre, hay algo que permanece constante: el poder de la selva para proteger sus secretos. Los científicos pueden llevar cámaras y micrófonos, pero siempre habrá algo que se escapa de sus explicaciones. Una forma en la niebla, un susurro en el viento o una figura que desaparece en un parpadeo. Porque el Amazonas no ofrece respuestas fáciles. Ofrece preguntas, invita a la duda y recuerda a todos que no todo está hecho para ser comprendido. Quizá, después de todo, ese es el mayor misterio de sus criaturas, que existen más allá de la vista, en los límites de lo que nos atrevemos a creer. Para los que han visto sus sombras y han sentido su presencia, no hay duda. La selva está viva, y en sus rincones, lo desconocido espera paciente para ser descubierto. En lo más profundo del Amazonas, no solo se escuchan las voces de la naturaleza. Hay quienes aseguran que, cuando la noche cae y la niebla se enrosca como un susurro, surgen fenómenos que desafían cualquier explicación. Apariciones, luces extrañas, sonidos imposibles de describir. Todo parece un recordatorio de que la selva no es solo un lugar físico, sino un territorio donde lo inexplicable se convierte en parte de la vida cotidiana. Uno de los fenómenos más recurrentes es el de las luces errantes, conocidas en muchas culturas como fuegos fatuos o espíritus de los muertos. Pescadores y viajeros nocturnos relatan ver esferas de luz que flotan sobre las aguas oscuras, moviéndose sin obedecer a ninguna corriente. Estas luces no parpadean como las luciérnagas, sino que parecen pulsar con un ritmo hipnótico, como si respiraran al compás del bosque. Algunos las siguen, fascinados por su belleza, pero casi siempre terminan perdidos o desorientados, como si estas luces fueran guardianes de un mundo que no pertenece a los vivos. Los sonidos inexplicables también son parte del misterio. Hay grabaciones hechas en campamentos improvisados, donde se escuchan voces que no pertenecen a ninguno de los presentes. Voces que hablan en lenguas desconocidas o que murmuran frases apenas audibles, como si la selva misma hablara. Quienes han escuchado estas grabaciones aseguran que los sonidos no solo se oyen, se sienten, como si vibraran en los huesos, despertando un instinto primitivo de respeto o de miedo. Uno de los relatos más escalofriantes proviene de un grupo de exploradores que, en 2008, acampaba cerca de un lago remoto. Aquella noche, escucharon un canto lejano, casi como un arrullo.
Era dulce y tranquilizador, pero al mismo tiempo imposible de identificar. Lo más inquietante fue que todos lo escucharon en su propio idioma, aunque ninguno habló durante esas horas. Cuando regresaron a la civilización, intentaron grabar ese canto de nuevo, pero nunca más lo oyeron. Las leyendas indígenas también alimentan este velo de misterio. Los chamanes hablan de los espíritus del bosque, seres invisibles que se manifiestan a través de susurros y movimientos imperceptibles. Según estas creencias, estos espíritus no buscan hacer daño, pero tampoco toleran la falta de respeto. Muchos creen que estos fenómenos son advertencias, señales de que la selva tiene sus propias reglas y que cualquiera que las ignore lo hace bajo su propio riesgo. No faltan quienes han sentido presencias en la noche, exploradores que aseguran haber despertado con la sensación de que alguien los observaba, aunque no había más que árboles a su alrededor. Otros relatan haber sentido una mano fría sobre su hombro, solo para descubrir que estaban completamente solos. Estos encuentros no dejan marcas físicas, pero sí cicatrices en la memoria, porque en el Amazonas lo invisible puede sentirse tan real como el aire caliente y denso que se respira. Algunos científicos han tratado de explicar estos fenómenos como simples ilusiones sensoriales, producto del aislamiento y la tensión constante que genera la selva. Hablan de la falta de oxígeno, de alucinaciones provocadas por hongos en el ambiente, de la sugestión que crece cuando las sombras parecen cobrar vida. Pero para quienes han vivido estos momentos, esas explicaciones nunca son suficientes, porque hay algo en el silencio de la selva que no puede reducirse a la química del cerebro. Uno de los aspectos más desconcertantes son las desapariciones inexplicables. Cazadores expertos que conocen cada sendero desaparecen sin dejar rastro, como si la selva se los tragara. A veces, solo se encuentran sus huellas en el barro, que se detienen de repente, como si hubieran sido levantados por el aire. Estas historias alimentan la creencia de que hay portales invisibles, puertas que se abren solo para quienes la selva elige, lugares donde la lógica humana no puede seguirte. Otro fenómeno inquietante es el de los ecos imposibles. Viajeros relatan haber escuchado sus propias voces responderles desde lo profundo de la selva, pero con un tono diferente, casi burlón, como si algo los imitara. Algunos indígenas creen que estas son las voces de los encantados, espíritus que juegan con los vivos para recordarles que la selva no es un lugar conquistado, sino un reino donde lo humano es apenas un invitado. Las cámaras y grabadoras han captado imágenes borrosas que solo aumentan el misterio. Sombras que se mueven entre los árboles, figuras que parecen mirar directamente a la cámara antes de desvanecerse. Incluso hay grabaciones donde la imagen se distorsiona, como si algo invisible la empujara. Estas pruebas, aunque no definitivas, son suficientes para quienes creen que la selva guarda secretos que no está dispuesta a compartir abiertamente. La niebla juega un papel especial en estos relatos. Es en las noches más densas, cuando la humedad parece envolverlo todo, que los encuentros paranormales se vuelven más comunes. Algunos exploradores relatan que la niebla parece tener vida propia, moviéndose contra el viento, formando figuras que solo se disuelven cuando las miras de frente. Hay quienes dicen que, en esa niebla, se esconden los fantasmas de los antiguos guardianes, siempre vigilantes. La selva también parece jugar con el tiempo. Algunos viajeros aseguran haber caminado durante horas solo para descubrir que apenas había pasado un momento. Otros, en cambio, sienten que los minutos se alargan como si el reloj mismo se negara a seguir adelante.
Esta distorsión del tiempo no está registrada en ningún libro de ciencia, pero quienes la han experimentado la relatan con un brillo extraño en los ojos, como si no hubieran visto algo que va más allá de las palabras. Los chamanes dicen que esto es un signo de respeto. La selva muestra su verdadero rostro solo a quienes están preparados para entenderlo. Para los demás, ofrece espejismos, juegos de luces y sombras que confunden y engañan. Es como si el Amazonas supiera exactamente qué mostrarte y qué ocultarte. Los exploradores más veteranos saben que, cuando la niebla baja y la luna está oculta, no hay brújula que funcione bien. La selva se convierte en un laberinto vivo, y cada árbol parece idéntico al siguiente. Algunos creen que este es el momento en que los espíritus del bosque caminan entre los vivos, desdibujando las fronteras de la realidad. Hay también relatos de sonidos imposibles, tambores que resuenan en la distancia, como si un ritual ancestral siguiera repitiéndose cada noche. Otros cuentan haber escuchado flautas, melodías tan hermosas que resultan casi dolorosas de oír. Para algunos, son solo los vientos jugando en las copas de los árboles. Para otros, son ecos de ceremonias antiguas que siguen latiendo en la oscuridad. Y no podemos olvidar los sueños. Muchos viajeros aseguran que las noches en la selva traen consigo sueños tan vívidos que parecen reales. Sueños donde hablan con ancestros que nunca conocieron, donde recorren senderos que no existen en los mapas. Hay quienes creen que estos sueños son una forma de comunicación, un lenguaje de símbolos que la selva utiliza para hablar con quienes se atreven a escuchar. Incluso entre los pueblos indígenas, los sueños tienen un lugar sagrado. Se dice que son puertas, entradas a mundos paralelos donde los espíritus guían a los vivos. Y aunque la ciencia los llama sueños lúcidos o sueños inducidos, para los que han despertado temblando en la oscuridad del Amazonas, son mucho más que simples proyecciones de la mente. A lo largo de los siglos, los exploradores han llevado consigo historias de estos fenómenos, compartiéndolas en diarios y libros que ahora parecen leyendas. Sin embargo, para los pueblos que viven en el Amazonas, estos relatos no son mitos, son parte de su vida diaria, porque aquí, lo paranormal no es algo que ocurre de vez en cuando. Es un recordatorio constante de que hay fuerzas que no entendemos y que quizás no deberíamos tratar de entender. Y así, cada vez que alguien desaparece, cada vez que una voz susurra en la noche o una luz cruza el cielo sin explicación, la selva suma un nuevo capítulo a su interminable historia de misterio. Una historia que, como las raíces de los árboles gigantes, crece y se retuerce, resistiéndose a ser contenida o explicada. El Amazonas, con su aire denso y sus sombras eternas, guarda estos secretos con celo. No para asustarnos, sino para recordarnos que, en un mundo que creemos conocer, aún existen lugares donde lo desconocido es más real que cualquier certeza. Y en cada susurro, en cada sombra que se mueve en la noche, vive el eco de lo que no podemos ver, pero que siempre está allí, esperando. A pesar de todos los relatos, las grabaciones y los testimonios, el Amazonas sigue siendo un enigma, una vasta extensión de vida y misterio, donde lo inexplicable se entrelaza con lo cotidiano, donde cada paso puede revelar un secreto o perderse en el eco de los árboles. Aquí, las historias no terminan. Se transforman, se adaptan y siguen creciendo como la propia selva. Quienes han vivido en el Amazonas durante generaciones saben que no se trata solo de un lugar físico. Hablan de la selva como si fuera un ser vivo, un ente que respira y siente. Para ellos,
Cada brizna de hierba es un susurro, cada raíz un testigo. Y así como la selva protege a quienes la respetan, también guarda celosamente sus secretos de los que vienen con la arrogancia de quien cree saberlo todo. Los encuentros con lo desconocido no cesan. Cada generación aporta nuevos relatos, de luces que flotan entre los árboles, de sombras que parecen observar sin ser vistas, de voces que llaman desde la espesura. Algunos aseguran que, en ciertas noches, se puede escuchar el latido de la selva, un pulso que no pertenece a ningún animal, sino al bosque mismo. Un latido que recuerda a todos que aquí las reglas humanas no se aplican. Los científicos que se aventuran a estudiarla traen consigo equipos y teorías. Intentan poner nombre a cada especie, clasificar cada sonido. Pero hasta ellos confiesan, en sus diarios privados, que hay algo en el Amazonas que no puede medirse ni explicarse. Algo que se siente en los huesos y en la sangre, como un susurro ancestral que nunca deja de hablar. Cada árbol parece contar una historia, cada río, un sendero hacia lo desconocido. Las tribus que han vivido aquí durante siglos comprenden esta conexión. Para ellos, las leyendas no son simples cuentos, son verdades tejidas en el alma misma de la selva. Saben que la frontera entre el mito y la realidad es tan fina como la neblina que flota sobre las aguas en la madrugada. Algunos exploradores, después de meses en la selva, relatan un cambio en su percepción. Hablan de cómo, al principio, la selva les parecía hostil e impenetrable, pero con el tiempo empiezan a ver patrones donde antes solo veían caos. Empiezan a escuchar el canto de los insectos como un coro que les guía. Comienzan a entender que aquí, cada sonido, cada sombra, tiene un propósito. Y en ese momento dicen, la selva se convierte en algo más que un lugar. Se convierte en un espejo que refleja no solo la exuberancia de la vida, sino también la fragilidad de nuestras certezas. Porque en el Amazonas, lo que creemos imposible a menudo es apenas el principio de algo mucho más profundo. Un recordatorio de que el mundo está lleno de misterios que no siempre están hechos para ser comprendidos. Hay algo poético en este constante juego entre lo visible y lo invisible. Las luces que flotan en el agua, los cantos que surgen de la nada, las sombras que parecen tener su propia voluntad. Todo forma parte de una sinfonía que escapa a cualquier intento de explicación. Es como si la selva quisiera decirnos que hay belleza en el misterio y que a veces lo más valioso es lo que no podemos nombrar. Para muchos, estos relatos son suficientes para alimentar su curiosidad y su imaginación. Para otros, son un llamado, una invitación a mirar más allá de lo que entendemos, a dejar que la selva hable en su propio lenguaje. Porque el Amazonas no necesita palabras para contar sus historias. Lo hace a través del viento, del murmullo de los ríos, del crujido de las hojas bajo los pies. Los pueblos indígenas lo comprenden mejor que nadie. Ellos no necesitan cámaras ni grabadoras para creer en lo que ven y sienten. Saben que la selva es un todo vivo, que respira y protege. Y saben también que a veces lo más prudente es escuchar en silencio, sin intentar poseer lo que nunca nos pertenecerá. Quizá, después de todo, eso es lo que más nos atrae del Amazonas, su negativa a ser conquistado por nuestras certezas, su manera de recordarnos que el mundo aún guarda rincones donde la ciencia y la leyenda conviven sin enfrentarse, donde cada paso es un recordatorio de nuestra pequeñez frente a la majestuosidad de la naturaleza. Así que, aunque hoy hemos explorado algunos de los encuentros más extraños y perturbadores de esta vasta región,
sabemos que apenas hemos rozado la superficie, porque la selva nunca deja de susurrar, nunca deja de invitar a aquellos que se atreven a adentrarse en sus sombras. Y tal vez ese sea el mayor misterio de todos, que por más que busquemos respuestas, el Amazonas siempre tendrá más preguntas. Preguntas que solo pueden ser escuchadas por quienes entienden que aquí, en este reino de lo inexplicable, cada árbol, cada criatura, cada sombra es parte de un todo que desafía la razón y despierta la imaginación. Después de este viaje a través de los encuentros más extraños y enigmáticos del Amazonas, queda claro que la selva es mucho más que un lugar físico. Es un mundo aparte, un reino de misterio y vida que late con un ritmo propio. Aquí, la realidad y la leyenda no son opuestas. Se entrelazan, se alimentan mutuamente y crean un paisaje donde cada sombra puede esconder un secreto. Lo que hemos explorado hoy no son solo historias antiguas o supersticiones olvidadas. Son relatos que siguen vivos, que se susurran al calor de las hogueras y que se repiten cada vez que alguien desaparece en la espesura o escucha un susurro que no puede explicar. Cada encuentro extraño, cada testimonio misterioso es un recordatorio de que hay fuerzas que van más allá de lo que la ciencia puede medir o clasificar. Es fácil, desde la comodidad de nuestras vidas modernas, descartar estos relatos como simples cuentos, pero quienes han caminado por la selva, quienes han sentido la respiración caliente del bosque en la nuca, saben que hay algo más profundo. Una verdad que se oculta en la niebla, en las raíces retorcidas de los árboles y en las aguas oscuras que reflejan no solo el cielo, sino también el alma de quienes se atreven a mirar. La selva nos enseña, con cada susurro y cada sombra, que no todo está hecho para ser entendido. Hay historias que no necesitan pruebas científicas para ser reales. Basta con la emoción que despiertan y la huella que dejan en quienes las escuchan. Porque la verdadera fuerza de estas leyendas no está en los detalles que las componen, sino en el poder que tienen para hacernos cuestionar lo que creemos saber. A lo largo de este recorrido, hemos visto cómo la selva ha sido testigo de fenómenos inexplicables, luces que flotan sin explicación, voces que surgen de la nada, criaturas que parecen haber salido de los sueños más profundos. Y en cada uno de estos relatos hay un hilo común, la certeza de que en el Amazonas lo imposible no solo es posible, sino que forma parte de la vida cotidiana. Las tribus que llaman hogar a esta vasta extensión de verde infinito lo entienden mejor que nadie. Para ellos, estos encuentros no son motivo de temor, sino de respeto. Saben que la selva tiene sus propias reglas y que quien las rompe paga el precio. Sus cantos, sus rituales, son formas de honrar a los espíritus del bosque, de pedir permiso antes de adentrarse en lo desconocido. Tal vez esa sea la lección más importante que podemos llevarnos, que el respeto por lo desconocido es tan esencial como el conocimiento mismo, porque en un mundo que parece cada vez más pequeño y controlado, el Amazonas sigue siendo un recordatorio de que siempre habrá lugares donde lo humano no es el centro, sino apenas un visitante. Lo que hace tan fascinantes estos encuentros es que nos obligan a mirar más allá de nuestras certezas. Nos invitan a imaginar, a soñar, a aceptar que la vida está llena de matices que no siempre podemos explicar. Y quizás en esa aceptación encontremos una nueva forma de entender nuestro lugar en el mundo. Hoy hemos escuchado relatos de luces que flotan en la oscuridad, de criaturas que caminan entre los árboles y de voces que susurran secretos antiguos.
Pero estos relatos son solo el principio, porque la selva nunca deja de contar historias. Cada paso que damos en su interior es un paso más hacia un misterio que no tiene fin. Y así, el Amazonas se convierte en algo más que un lugar en el mapa. Se convierte en un espejo de nuestros miedos y nuestras esperanzas, en un recordatorio de que, por más que avancemos como especie, siempre habrá algo que no podemos dominar, algo que nos recuerda nuestra pequeñez y al mismo tiempo nuestra capacidad infinita de asombro. Si algo nos enseñan estos encuentros es que, a veces, las respuestas no son tan importantes como las preguntas, que el verdadero valor está en mantener viva la curiosidad, en no cerrar nunca la puerta a lo desconocido. Porque al final es ese misterio el que hace que la vida sea tan rica, tan impredecible, tan maravillosa. Así que la próxima vez que escuches un susurro en la noche o veas una sombra moverse entre los árboles, recuerda que no todo tiene que ser explicado. A veces, lo más valioso es simplemente dejarse llevar por la magia del momento y aceptar que, en este mundo, siempre habrá cosas que escapan a nuestra comprensión. El Amazonas, con su manto de verde interminable y su aire cargado de misterio, seguirá siendo un guardián de secretos. Y mientras existan quienes se atrevan a escucharlo, sus historias nunca morirán. Porque la selva siempre tendrá algo nuevo que contar. Si has disfrutado este viaje a través de los misterios más profundos del Amazonas, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Comparte este video con quienes, como tú, sienten la llamada de lo desconocido. Y déjanos en los comentarios tus pensamientos, tus preguntas o cualquier historia misteriosa que hayas escuchado. Porque juntos podemos seguir explorando los límites de lo posible y descubrir que, en la selva, el misterio nunca termina.